Señoras, señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Phil Capital Talks, aquí en Intereconomía Televisión. Vamos a mirar los mercados financieros y vamos a ver, o vamos a situar el mapa, mejor dicho, de los riesgos y también de las oportunidades en materia de inversión para este año 2017. Riesgos, podemos pensar en los políticos, nueva era Trump en Estados Unidos y aquí en Europa, elecciones en Holanda, en Francia y también en Alemania. Pero hay también riesgos económicos. Estoy pensando, por ejemplo, en un repunte de la inflación o en una subida de tipos de interés o más de una subida en Estados Unidos. De momento los mercados han empezado el año bastante bien. El mercado americano se columpia en zona de máximos históricos, toca el cielo con los dedos y apoyado en buenos resultados empresariales. Y aquí en Europa también vemos que parece que la bella durmiente empieza a despertar. Vamos a intentar hablar de bolsa, pero también de otros activos y de otros mercados. Y para ello les voy a presentar ya, para dibujar este escenario de 2017, perspectivas 2017, a nuestros invitados. En primer lugar, Ramón Pereira. Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a este Phil Capital Talks. Gracias, Susana. Hacía mucho que no te veía. Pues un tiempecito. Sí, Ramón Pereira de Franklin Templeton Investment. Nos acompaña también Paco Márquez de Prado. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Perfecto, muy buenas tardes. ¿Todo bien? Paco pertenece a JP Morgan Investment Managers. ¿Lo he dicho bien? ¿O Asset Management? Es que sois muy complicadas las Sí, gestoras, todos los ¿no? nombres Cada se una parecen tenéis un mucho. apellido distinto. Y se parecen mucho. Eso. Y nos acompaña Guillermo Hermida. Guillermo, encantada. ¿Qué tal? Buenas Tenía tardes. muchas ganas de conocerte. Bueno, aquí estoy. De CaixaBank Asset Management. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Se presenta bien este año? Sí, sí. Sí. Como todos y demás. Con Con sus- oportunidades, siempre hay oportunidades, ¿verdad? Antonio Banda, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Antonio Banda, consejero delegado y fundador de Phil Capital, porque en el mercado siempre hay oportunidades, lo que pasa que en estos últimos años nos lo están poniendo bastante difícil. Bueno, difícil o fácil. ¿Ah, sí? Si tienes la bolsa americana en máximos, qué difícil es. Si resulta que cualquiera que haya invertido antes está ganando dinero, entonces no sé si es difícil. Tenías que haber comprado bolsa americana. O sea, que tienes oportunidades muchísimas, tienes mercados también muchos y luego tienes también fondos de todo tipo. Bueno, Como pero- siempre te digo, Ya. solamente traspasables en España tenemos 27.900. O sea que hay muchísimos fondos donde elegir. Hay que buscar quién te lo elige, o si lo eliges tú, pues por lo menos tener el conocimiento y la capacidad de elegirlos, ¿no? Pero me reconocerás que el año pasado fue muy complicado, con Bueno. muchos sustos, por el Brexit, por Donald Trump, después vino Italia, también tuvimos un susto ahí fuerte de China, hubo bandazos muy importantes en los mercados. Siempre que miras el corto plazo, hay muchos problemas. Si tú eres un inversor y estás invirtiendo a largo plazo, pues fíjate cómo estamos ahora y lo que hemos pasado. Yo creo que, vuelvo a decir lo mismo, son oportunidades y las oportunidades son las que surgen. De ninguna manera hay nadie que hubiese anticipado lo que iba a pasar. O sea, y lo tenemos en la demostración que el día antes del Brexit, el día antes de Trump, el día antes de las elecciones o del referéndum italiano, todo el mundo pensaba otra cosa distinta de la que iba a salir y estamos aquí. O sea que... Bueno, vamos a hablar de oportunidades. Yo creo que vamos a situar primero el mapa con las luces verdes en mercados y en activos. Luego veremos los riesgos. Pero oportunidades, Ramón. Empezamos por Estados Unidos. Estados Unidos, zona de máximos, los precios están muy ajustados, hay miedo a una subida de tipos de interés. ¿Hay oportunidad todavía? Bueno, hay oportunidades, pero hay de una forma más selectiva. Nosotros vemos más oportunidades en Europa, que es lo que en términos relativos está más barato de las grandes áreas de mercado global. Europa probablemente ahora está en torno al 40% por debajo de los máximos antes de la crisis. Y en cambio Estados Unidos ya ha superado esos máximos, con lo cual simplemente fijándonos en los grandes números, Europa es más interesante. Ahora, dicho eso, tampoco es cuestión de coger un dardo y tirar a donde caiga, sino que hay que un poco seleccionar aquellos, no ir a sectores, sino compañías que se han posicionado mejor. Pero sí, Europa es para nosotros es un área de oportunidad clara. Guillermo, ¿para vosotros también Europa? Bueno, es la eterna apuesta, básicamente. Llevamos varios años esperando que Europa lo haga mejor de lo que lo hace Estados Unidos, pero hasta el momento eso se ha materializado en momentos muy puntuales. Creemos que este año sí que puede ser
el momento. Vemos mejora en lo que es el comportamiento de los beneficios esperados por parte de la mayoría de las compañías, vemos un entorno de mayor crecimiento, desaparece lo que es el riesgo de la deflación y luego, pues bueno, los riesgos políticos en parte están metidos dentro de lo que es el precio por lo que son los descuentos con los que cotiza respecto de otros mercados bursátiles. ¿Vosotros también creéis, Paco, que va a despertar este año Europa? Pues nosotros creemos que Europa, efectivamente, en términos relativos, pues está más barata, pero hay que ver qué es lo que pasa con esos riesgos geopolíticos. Si parece que va mejor y se atreve a llegar la inversión, puede ser una buena oportunidad, pero mientras tanto hay que estar con cautela. Los riesgos políticos el año pasado se convirtieron en una gran oportunidad. Lo mismo lo vimos con el Brexit, por ejemplo. Eso es un riesgo, o cuando hablamos de volatilidad es tanto para arriba como para abajo. Por eso hay que ir viendo cómo se materializan para ver si apoyan a la inversión, empieza a llegar la inversión y ya se dispara el crecimiento europeo. Habéis situado el foco en Europa. ¿Esto significa que no hay que tener bolsa americana porque está muy cara? Bueno, nosotros estamos sobreponderados en Estados Unidos. Nosotros, es verdad que los precios están ajustados, pero los precios los tenemos en cuenta con los beneficios actuales. Vamos a ver qué es lo que pasa con los beneficios. Vamos a ver si hay un incremento de beneficios y si nos sorprenden positivamente. Eso puede pegar un empujón. Hombre, en la relación rentabilidad-riesgo, nosotros en el modelo que tenemos, un modelo abierto a pues más de 1 millón de carteras distintas, hay clientes que en función de ese perfil de riesgo personalizado pues tienen una posición en Estados Unidos y no la tienen en Europa, ¿no? Esa combinación de riesgo-rentabilidad, en el caso del mercado americano, al estar en máximos, se va reduciendo, ¿no? Ahora mismo en nuestra función de relación entre los distintos activos hay un incremento, se está produciendo un incremento en bolsa americana frente a una reducción en emergentes, ¿no? Que son un poco los activos que están ahora mismo en lucha. Sin embargo, Europa se mantiene con un peso constante y casi en la mayoría de nuestros clientes, en la mayoría de las carteras de nuestros clientes. ¿A vosotros en Franklin Templeton cómo veis bolsa americana? Pues seguimos viendo oportunidades interesantes, pero ahí ya te digo que somos mucho más selectivos. Más que en sectores concretos, en compañías concretos, son pues en dinámicas concretas que se dan. Por ejemplo, hay compañías que pueden estar muy sobrevaloradas y otras que pueden estar muy poco valoradas, simplemente porque no están en los radares, porque son pequeñas, porque no están de moda. Entonces, ahí es donde solemos pescar. Por eso digo que en todos los entornos encontramos siempre algo interesante donde invertir. Y aquí sí es importante el horizonte. Claro, estamos siempre pensando, cuando invertimos en bolsa, en varios años, no en meses. Puede ocurrir que durante los próximos 12 meses pues a uno le vaya muy bien, tenga suerte y salga la foto muy bonita, pero es importante no perder de vista que cuando uno invierte en bolsa no invierte pensando en mañana mismo, sino invierte pensando a mínimo unos cuantos años vista. Guillermo. La cuestión es cuánto más puede subir la bolsa americana. Bueno, ¿cuánto tiempo llevamos diciendo eso? Eso es al final tenemos una situación, por lo que es la parte de valoración, que da señales de una cierta alerta. Hoy día las valoraciones, cualquiera que sea la métrica que utilices para valorar los múltiplos de la bolsa americana, en general te dicen que estás en las partes altas de la historia, y eso tradicionalmente ha ido seguido de retornos inferiores en los siguientes ejercicios. Desde ese punto de vista, digamos que hay una cierta prevención respecto de lo que son los retornos que podemos esperar para los próximos 5 o 6 años sobre la bolsa, pero es muy difícil decir cuándo va a materializarse, digamos, algún movimiento bajista sobre lo que es el propio mercado. Pero tanto cogido sobre datos forward de beneficios, sobre medianas de valoración, precios sobre ventas, precios sobre valor en libros, con márgenes normalizados y demás, estaríamos con valoraciones similares a las del 2000 o a las de 1929, con lo cual digamos que entrar en estos mercados por ejemplo, hay que 1929, para que la gente se muera de miedo. Hay que ser consciente que desde luego existe más riesgo dentro de lo que son estos mercados. Llevamos además 8 años de expansión económica, es el 5º ciclo más largo de la historia en cuestión de tanto de la economía como la subida que ha habido en el mercado de renta variable, y por tanto pues no estamos exentos de poder sufrir una corrección que podría ser más honda de lo previsto, sobre todo cuando ahora en general
todos estamos pensando que los riesgos de invertir en la bolsa americana han desaparecido, que sigues teniendo pues, las compañías más innovadoras a efectos de tecnología, que tiene seguridad jurídica, que no hay retroactividad con las leyes, con lo cual pues ahí ese elemento tiene una cierta prima que hay que valorar a efectos de cuánto estás dispuesto a pagar de más por los activos americanos respecto de lo que es el resto de los activos. Pero sí es cierto que da ahí un poco de vértigo y que igual que hemos arrancado muy bien y el año pasado arrancamos muy mal, pues podemos tener un año al revés. Pero bueno, todo esto es, como siempre, opinable. Y en vuestra apuesta por el mercado americano, después de lo que me habéis contado, ¿qué papel juegan las políticas que puede implantar Donald Trump y también la actuación de la Reserva Federal de Estados Unidos, que subirá tipos de interés? Ahí va a ser muy importante ni que se precipiten las subidas, ni tampoco que sea demasiado tarde cuando decida tomar la decisión. Pues yo creo que ese es un elemento de incertidumbre. Quiero decir, tradicionalmente cuando llega esta fase del ciclo económico, las políticas, tanto monetaria como fiscal, pasan a ser algo más restrictivas, ¿no?, para enfriar la economía. ¿Qué es lo que ha sucedido en este caso? Que en la última parte del ciclo llega un presidente que aplica una política fiscal, digamos, expansiva, o va a intentar que sea expansiva, con recortes de impuestos, incrementos de gasto. Vamos a ver hasta qué punto puede implementarlas, ¿vale? Por lo tanto, nos genera una situación que es anómala, que no la habíamos visto antes en la historia. Eso igual lleva a la Reserva Federal, a la política monetaria, a ser más restrictiva de lo que debiera, y eso tendría su efecto sobre las divisas, países emergentes. Es un momento complicado, ya que los datos que vayan saliendo y las decisiones que sean reales, no solo de palabra, de política económica, de política fiscal, van a ser fundamentales estos días. ¿Qué esperáis de la Reserva Federal de Estados Unidos y de Trump? Pues nosotros no tenemos ninguna bola de cristal y nosotros, de hecho, estamos cortos de dólares desde hace años. Y eso sí que es una posición que no es muy común en el mercado, pero tenemos con un horizonte de varios años vista diciendo, mira, es que hay otras, más que porque no nos gusta el dólar, sino porque vemos que hay otras monedas que ofrecen mucho más interés a la hora de ganar dinero. Explica a nuestros oyentes qué significa estar cortos en dólares. Básicamente que no tenemos dólares en la cartera, sino que hemos vendido algo que no tenemos con la promesa de comprarlo luego y a un precio más barato y ganar la diferencia. Porque no esperáis que se aprecie mucho más el dólar. Exactamente. Frente al resto de las monedas, incluso frente al euro. Bueno, no tenemos una visión muy clara del dólar-euro. Nos interesa más las monedas unas contra otras y especialmente las que la gente no presta mucha atención. Entonces, por ejemplo, pues nos gusta mucho el peso mexicano, que mucha gente le está poniendo ahora pues no sé, en el disparadero, diciendo pues que hay mucho riesgo porque los americanos básicamente van a dejar de invertir en México. Entonces nosotros pensamos que están a unos niveles ya interesantes para tomar posiciones, pero repito que esto no es de hoy para mañana. Esto es una conclusión a la que se llega después de analizar muchos números y muchos datos cualitativos, y cuando eso se lleva a cabo, pues puede tardar meses o incluso años en materializarse. Entonces, por eso para nosotros es importante tomar esa cautela, pero México, Brasil, Argentina nos gustan. ¿Y por qué? Pues porque los gobiernos están haciendo básicamente las cosas que nosotros creemos que deben hacer, que es poner en orden las cuentas en todos los sentidos, ¿no? Y poner un poco de racionalidad económica. Por seguir con ese mapa de oportunidades, ya que he situado algunas zonas, algunos mercados, ¿dónde más veis oportunidad? ¿Guillermo? Bueno, oportunidades hay, como ¿En renta fija coincido o en con otros Ramón, en mercados que en cualquier mercado y en cualquier activo puedes encontrar oportunidades, depende de los momentos y de las situaciones. En renta fija, a pesar de que los tipos son muy bajos, pues hay, entre comillas, bolsillos en donde estamos positivos, todo lo que es la parte de cocos o deuda subordinada. Lo que pasa es que esto no es para cualquiera, esto es, entre comillas, tiene que ser vendido para alguien que tiene ya un cierto conocimiento y una capacidad de absorción o de asunción de riesgos determinados. Entonces, tenemos algunos productos que van dirigidos a gestión de estos nichos específicos, como lo que es el CaixaBank deuda subordinada, que ese pues podría ser, digamos, una inversión atractiva para gente a la que se le explique bien lo que es ese producto. Cuando hablas de atractiva, háblame de rentabilidad y a cambio de qué nivel de riesgo. Pues digamos que dentro de lo que es la parte de renta fija tendría un riesgo medio alto y rentabilidades pues cercanas a lo que sería un 4% al año. Paco, ¿dónde más veis oportunidad? Pues mira, ¿qué oportunidades vemos nosotros? Como decía antes Guillermo, como decía Ramón, oportunidades hay, y oportunidades hay cada vez más.
porque desgraciadamente últimamente la gestión parece que salta una noticia, generalmente es un comentario de política monetaria más que de las propias empresas, y se vende y se compra todo, y eso te genera importantes ineficiencias. Por eso creemos que hay gestores activos pueden ayudarte a generar riqueza en determinados mercados. Renta variable europea, creemos que tiene sentido, aunque no estemos positivos en renta variable europea, esas ineficiencias creemos que se pueden aprovechar. También en renta fija, lo decía Guillermo ahora mismo, hay oportunidades muy buenas. Tienes que buscar a alguien que sea flexible y que sea global, que se puede ir de un sitio a otro, de un producto a otro, ¿vale? Y corto en duración, o cubrirse, o determinados mercados y dejar otros mercados, y ahí creemos que se puede generar riqueza en la parte más conservadora de los activos. Por lo que me estáis diciendo todos, va a ser clave la flexibilidad ante esa volatilidad de los mercados, porque no estamos en un mercado con una sola dirección, y al mismo tiempo una gestión muy activa, estar muy encima del momento y también del activo del... Bueno, la gestión activa es la base de todas estas decisiones, ¿no? O sea, que al final tú puedes ser gestor activo, pero tienes que tener tus clientes que te entiendan, ¿no? Ahora mismo estamos en esa duda entre la gestión activa y la gestión pasiva, que puede ser muy interesante, pero en definitiva, si tenemos una industria que está compuesta por, solo en España, más de 400 gestoras que venden fondos, hay que entender que hay profesionales que se dedican a tomar decisiones, ¿no? O sea, si fuésemos todos de gestión pasiva, no existiría nada, existiría pues un robot, no te lo digo por los RoboAdvisor, que es lo que tenemos, sino sería un robot que invertiría y no tendrías que hacer nada, saldrías de casa con tu trabajo hecho, ¿no? Y directamente los índices se moverían en el sentido que querría el tiempo, ¿no? No habría una referencia. Si no hay gente comprando y vendiendo y todos compramos un índice, ese índice no fluctuaría, ¿no? Tendría un valor y como no hay nadie que compre y vende, se marcaría. Por eso es importante centrarse en que cada uno somos diferentes, la individualización de la inversión es un tema que cada vez va a ir a más, y esa individualización da lugar a que habrá gente que sean pasivas y que se sienten en su inversión y que compren el SP500 para los próximos 10 años al precio que marque el índice, y otros que quieran apostar por distintos movimientos, ¿no? Que crean que hay un mercado que va a subir, que hay unos gestores que lo hacen bien y que le pueden obtener rentabilidad al propio índice, ¿no? Entonces, ese mundo que está compuesto de infinitos productos y infinitos inversores, unido significa lo que es el mercado. Yo creo que hay oportunidades siempre, y esas oportunidades pues las tenemos que aprovechar. ¿Aprovechar a través de gestores que hacen gestión activa? Sí. ¿Aprovechar a través de gestión pasiva? Pues existe también. O sea, hay que utilizar todos los medios, pero sobre todo hay que tener una cosa, que cada uno tenemos que tener claro qué vamos a hacer y qué tiempo de inversión queremos tener. O sea, el horizonte temporal al que quieres tener tu dinero y la rentabilidad que buscas te va a marcar qué productos o qué fondos vas a tener la posibilidad de invertir. Entonces, bueno, y es muy importante conocer en qué momento estamos de mercado y en qué momento estamos de tipos de interés, porque hace 3 o 4 años pues un perfil moderado esperaba una rentabilidad quizás del 6%, porque ya el depósito le daba el 4% y quería más, y entonces la inflación estaba al 3%, pero a día de hoy, donde tenemos los tipos de interés a cero desde hace ya bastante tiempo, una inflación que sí que está repuntando, pues ¿qué es ser un ahorrador moderado? ¿Qué es el intentar mantener el patrimonio? Ya no digo conseguir rentabilidad. Paco, es que es muy importante, ¿no? Esa pregunta es clave. Creo que ahí has hecho 2 preguntas, ¿no? La primera es qué es ser un ahorrador. Un ahorrador, lo que yo tengo entendido y muchas veces... Que no es lo mismo hoy que hace 3 años o que hace 5 años. No es lo mismo, pero un ahorrador, y muchas veces cuando vamos a una entidad nos lo preguntan, lo primero que tienen que preguntarte es ¿para qué ahorra? Porque ahorrar, ¿no? Yo tenía entendido que es posponer el consumo presente para tener más consumo futuro, ¿no? Estás haciendo un intercambio en el tiempo de consumo. Por lo tanto, la primera pregunta es ¿para qué ahorras? ¿Vale? Y después, a la hora de ahorrar, entender lo que es el ahorro en términos reales. Tradicionalmente, el activo libre de riesgo venía a igualar lo que es la inflación, de modo que tú inviertes en activo libre de riesgo y no te descapitalizas, no pierdes poder adquisitivo, ¿vale? Podrías seguir yendo al cine con 500 pesetas, como cuando yo era pequeño, ¿vale? Ahora bien, eso cambia. Bien pequeño, 500 pesetas. Yo era pequeño, yo era bien pequeño. 500 pesetas ibas y comprabas palomitas. Ahora, vamos, a los más jóvenes 500 pesetas son 3 euros, así que echar los números. El abuelo lo dice.
El tema clave aquí es que el activo libre de riesgo ya no iguala a la inflación. El activo libre de riesgo está por debajo de la inflación. Por lo tanto, hay que medirse en esos términos reales. Antes hablábamos obtener un 4 o un 5%. Un 4 o un 5% con los niveles de tipos reales que tenemos es muy complicado y exige mucho trabajo y exige asumir mucho más riesgo que hace unos años. Y exige una labor de formación y de educación del ahorrador que ahora se está transformando en inversor. Del ahorrador, del inversor, del distribuidor y de los gestores. Creo que hay que hacer un esfuerzo ahí de educación financiera en todas las capas para ser capaces de transmitir eso y empezar cualquier proceso de ahorro preguntando ¿para qué ahorramos? Hemos avanzado mucho en la formación, sí, pero nos queda mucho todavía por avanzar. Díselo a los del Mystery Shopping de hoy. O sea que, sí, efectivamente. Lo que hemos avanzado. Bueno, se ha avanzado. O sea, esto hace 3 años el Mystery Shopping hubiera sido mucho más desastroso. Pero vamos, estoy totalmente de acuerdo con Paco. Al final, digamos, todo lo que es la parte de formación es muy importante. Lo que es las expectativas y los horizontes con los que hay que invertir también hay que tenerlos bien claritos y definidos. Y lo que es el nivel de asunción de riesgo. Para eso también, digamos, existen otro tipo de productos y también, afortunadamente, la industria de este país, tanto con lo que es las redes financieras como con los independientes, pues ha hecho una labor de educación y de que todos seamos mucho más conscientes de que si queremos rentabilidad tenemos que ser inversores, no podemos ser ahorradores. Este país era un país de ahorradores, que estaba muy acostumbrado única y exclusivamente a trabajar a base de lo que era inversión en ladrillo como uno de los elementos de seguridad y en depósitos y activos de bajo riesgo, y ahora pues resulta que tenemos que hacer otras cosas para conseguir rentabilidades que además no están garantizadas que sean lineales, están sometidas a volatilidad y por tanto pues tenemos que tener muy claro que el camino no está exento de sustos, pero que realmente si manejamos lo que son los horizontes de para cuándo quiero yo esto, pues puedo dejar a un lado parte de lo que son las angustias. En todo lo que es la parte, por ejemplo, de behavioral finance, de lo que se habla es de que cuanto más miras tu cartera de corto plazo, mayor ansiedad se te genera. Con lo cual, lo que tienes que hacer es confiar en que has hecho bien lo que es tu selección, dejarte asesorar y a partir de ahí, pues simplemente monitorizar, pero sin estar pendiente de la pantalla, porque eso lo que genera es básicamente cortisol, que es una parte mala que acorta lo que es la vida y nosotros todos queremos vivir mucho, a pesar de que las pensiones pues vayan a ser más exiguas. Ramón, ¿tú qué dices? Pues mira, es que yo creo que de una forma u otra hemos tocado todos la clave de lidiar con un entorno de mercado como el de hoy, que es gestionar las expectativas. Y eso significa, al final, gestionar la dicotomía entre el terror a perder dinero y la avaricia por darle el pelotazo, en términos muy coloquiales. Entonces, cualquier persona que cuando la bolsa sube durante un tiempo muy largo, dice, bueno, ¿usted está dispuesto a perder? Y dice, sí, yo puedo perder tranquilamente el 30%. En el instante en el que un día baja la bolsa el 1%, automáticamente se niegan a perder un solo euro. Entonces, el tema de la psicología del inversor es fundamental y por eso todos los modelos cuantitativos, numéricos, robotizados exclusivamente, no funcionan. Ayudan, te dan una idea, pero no funcionan. Entonces, lo que sí, y luego también, y te ayudan en el sentido de que separan el polvo de la paja, intentan separar la emoción de la realidad. Entonces, ese contacto con la realidad que te da la parte cuantitativa, luego también hay que encajarlo con alguien que te tranquilice diciendo, esto que has hecho, aunque no lo veas hoy o aunque no lo puedas ver mes a mes, según lo que tú mismo has dicho de ti mismo, es lo que te conviene. Es como ir al médico. El médico nos va a decir lo que nos conviene. Seguramente no nos dirá que es muy bueno salir todas las noches hasta a las 3 de la mañana. Nos va a decir que nos cuidemos y que durmamos 8 horas y que comamos bien y que hagamos deporte. No nos va a decir que salgamos. Luego nosotros somos libres de hacer lo que queramos. Pero ese punto de contacto con la realidad que te puede dar la tecnología, más luego el asesor que nos puede explicar por qué la tecnología nos recomienda lo que nos recomienda, eso es lo que nos permite al final bajar el nivel de cortisol, de esto que nos oxida las células y todas estas cosas. Nosotros, yo por mencionar al robot y al que efectivamente no atiende a emociones. Efectivamente, o sea, los robots, o en el caso del asesoramiento robótico, son fórmulas matemáticas. O sea, en realidad no es alguien que te esté dando palmaditas en la espalda y te esté diciendo, oye, mete aquí, invierte aquí, que te va a ir bien, ¿no? O sea, lo que el robot tiene varias formas de alimentación. Una, que es la cuantitativa, que es la que te trae la historia de los datos. Otra,
que es las expectativas, que te lo trae, en nuestro caso, un comité de inversiones que ve qué puede pasar en el futuro con una serie de activos. Y otra, la emocional, que la da el propio cliente. O sea, el cliente es el que transmite al robot su emoción. Y su emoción no es que, efectivamente, me gustaría ganar un 15% todos los días. Y sin riesgo. Y entonces, claro, el robot le empieza a chillar y dice, esto no existe. Le va a decir, dentro de un entorno normal, dónde va a poder situarse. Y si tú dices que no quieres coger riesgo y quieres tener una rentabilidad del 3%, te va a decir negativo. No existe. O sea, el producto de eso no existe respuesta. Te va a dar respuestas a lo que sí existe, ¿no? O sea, si tú eres alguien que no quieres coger riesgo y vas a buscar una rentabilidad, te va a decir, pues mira, están los fondos monetarios que te va a dar un 0,12% en el año. Es tu sitio. Si no quieres perder, vas a tener que estar ahí. Sin embargo, te va a decir que si tú vas buscando un 3% de rentabilidad, tienes la posibilidad de estar entre un más 7,5 o un menos 1%, que te está marcando el entorno de volatilidad que te puede dar la inversión. Entonces, en el concepto robótico que se vende como de forma general, efectivamente es muy difícil que te asigne perfectamente porque es una respuesta automática. En el tipo de robot que estamos desarrollando, en el que entra parte de inteligencia artificial, parte de esferas de decisión, en esto entra muchas partes que alimentan y al final el conjunto, pues dices, bueno, efectivamente a lo mejor es mucho mejor que vayas a una agencia de banca privada, que tengas ahí, te tomes un café o te inviten al fútbol o vayas al tenis. Pero a lo mejor eso es lo que tú necesitas y entonces no necesitas un robot. Y hay gente que necesitará y tendrá que estar dispuesto a que le cobren un 1,5% por eso. Si tú tienes un asesoramiento robótico es suficiente, pues sabrás que el asesoramiento robótico te va a cobrar un 0,15% y no te va a dar un café ni te va a llevar al fútbol. Entonces, esos son los conceptos y como tenemos en España 10 millones de inversores en fondos, pues no sé cuántos estarán dispuestos a usar robot y cuántos a tomarse un café con su banquero privado, pero hay para todos. Bueno. Y desde luego a largo plazo pues es cuestión de la biología, es cuestión de tiempo el que la gente cada vez esté más dispuesta a aceptar el asesoramiento. Hemos hablado de gestión activa, hemos hablado de flexibilidad, hemos situado las oportunidades, algunas de ellas, pero yo quiero que también... Muchas más, hay muchas más. Sí, pues luego vamos a seguir con más oportunidades en activos, en mercados y también quiero que situemos los riesgos para que el ahorrador inversor sepa muy bien dónde colocar las lucecitas rojas durante este ejercicio 2017. Así que hacemos una pequeña parada para la publicidad y volvemos en esta edición de Phil Capital Talks, hablando de mercados financieros y dibujando las perspectivas de este año 2017. Para la inversión, para el ahorro, con Franklin Templeton Investment, con JP Morgan Asset Management y con CaixaBank Asset Management. Con los invitados que tengo aquí en mi mesa, hemos hablado de oportunidades, pero me decía Guillermo que hay todavía más oportunidades, más activos y más mercados. Dime que estoy a la expectativa. Oportunidades, como decíamos, hay en cualquier mercado. O sea, todo depende de cuál sea la interpretación que tú tengas al respecto de los mismos. Pues aquellos que piensen que los tipos de interés van a subir mucho, pues pueden protegerse comprando vehículos que tengan duración negativa, incluso flexible o negativa. Entonces, porque para que eso también hablamos de nicho, ¿no? En el high yield. El high yield son productos que tienen un perfil de riesgo algo más elevado, pero que te dan rentabilidades más elevadas dentro de lo que es la parte de renta fija. Hay muchas compañías que tienen un dividendo pues muy jugoso y un negocio regulado bastante estable, con lo cual pues por esa vía puedes tener una especie de sustituto respecto de lo que es la renta fija también razonable. Incluso dentro de lo que es la bolsa, como decíamos, los beneficios este año parecen mucho más seguros que vayan a crecer de lo que lo han sido en años pasados y por tanto pues si se mantienen lo que son los múltiplos vas a tener retornos cercanos a lo que es el doble dígito mientras no se tuerzan las expectativas o tengamos un cambio en lo que es la perspectiva de primas de riesgo, con lo cual pues en general las cosas van razonablemente bien y además de lo que estamos hablando es de fondos de inversión que lo que tienen son o instrumentos financieros que al final se nutren de dinero y el dinero hoy día está siendo creado entre comillas
comillas, por parte de lo que son los bancos centrales a tasas superiores a lo que es el crecimiento nominal de la economía. Desde ese punto de vista hay un mar que sube, la marea sube y desde ese punto de vista todos los activos se ven beneficiados, con lo cual mientras tengamos crecimiento en lo que son las masas monetarias por encima de lo que son los PIBs nominales, pues es un entorno propicio para tener rentabilidades positivas dentro de lo que son los activos financieros. ¿Algún otro activo donde veáis oportunidad este año? Yo creo que lo que he intuido de la explicación de Guillermo es bastante importante, ¿no? Dice, la riqueza de los fondos, o lo que he entendido, es que te permite tener acceso a muchos activos que antes no eran accesibles. Y eso es muy importante. Bueno, es que el fondo de inversión es el vehículo que te permite acceder a cualquier activo y a cualquier mercado con una gestión profesional. Ahí está. Claro, ahí a mí está. me parece que es el vehículo idóneo. Absolutamente. Y encima tiene aquí en España esa fiscalidad que te puedes ir de un fondo a otro sin pasar por Hacienda, Pues y sí. luego tienes la libertad de traspasar el dinero y además no estás atrapado. En la mayoría de los fondos de inversión no estás atrapado. Eso Tienes, Obligaciones puedes de liquidez. Tienes vender liquidativo diario al día siguiente. y liquidez diaria. Claro. O sea que tranquilamente puedes, si necesitas el dinero mañana, venderlo hoy. O sea que eso es una ventaja que desde luego por eso la están aprovechando, ¿no? O sea que los españoles tienen en gran número la posición en fondos y que va a seguir creciendo, ¿no? O sea, es una oportunidad como activo de inversión clarísima. Otra cosa es que hay muchísima variedad, ¿no? O sea, como al tener esa variedad de fondos, sí que es necesario bien el asesoramiento o bien la disposición a entender qué activos son los que de verdad, en los que de verdad tienes que invertir como inversor, ¿no? O sea, es ante ese miedo de decir qué rentabilidad busco, qué capacidad soy de asumir un riesgo para llegar a esa rentabilidad, ¿no? Yo ligero matiz. Más que como activo de inversión, como vehículo de inversión. Hay que tener en cuenta el activo es lo que tú tienes dentro. Yo invierto en renta fija, en renta variable, en esta compañía. Y el vehículo, el fondo. Pero los activos es lo que hay que discutir, cuál es el que genera mayor oportunidad o mayor riesgo, dónde podemos hacerlo. Y después que el vehículo sea el fondo de inversión. Sí, nosotros ahí damos un pasito más, porque es verdad que eso es así, y es lo que la industria ha venido haciendo durante décadas. Entonces lo que sí vemos es que desde hace ya pues, unos 10 años aproximadamente, todos los activos que antes nos diversificaban muy bien, y durante muchos años nos han diversificado muy bien, están empezando a tener correlaciones cada vez más cercanas. O sea, se mueven en la misma dirección si todo sube o todo baja, y de hecho, cuando todo baja, bajan todos últimamente, y cuanto más cercano en el tiempo, más bajan. Entonces, por eso nosotros desde hace años estamos trabajando en gestión alternativa. La gestión alternativa, que es lo que la gente llama vulgarmente los hedge funds, que son productos que antes estaban al alcance solo de grandes patrimonios de banca privada de muchos millones, con estructuras muy complicadas, muy caras, y entonces ahora pues lo que hemos intentado es traer ese tipo de gestión de una forma más democratizarla de alguna manera, pues trayendo productos UCIT y con liquidez diaria, exactamente igual que cualquier otro fondo de inversión. Y eso lo que sí que tiene es los activos de los que hablamos de toda la vida, pero gestionados de una forma, dando un pasito más, donde ya se gestionan no solo activos, sino también estrategias dentro de los activos, por ejemplo. Entonces, bueno, pues eso para nosotros es un área de crecimiento clara. Los fondos de pensiones lo llevan ya ampliando esa área de inversión desde hace probablemente 20 años, y ahora más o menos entre el 10 y el 20% del patrimonio de los fondos de inversiones en el mundo está invertido en ese tipo de gestión, con lo cual pues es cuestión de tiempo que nos llegue ya, digamos, al común de los mortales a nivel de calle, ¿no? Antes de hablar de los riesgos, ¿queréis añadir algún otro mercado, algún otro activo como oportunidad de cara a este año 2017? ¿No? Riesgos, ¿qué os preocupa? Paco, inflación. Bueno, la inflación no nos preocupa. La inflación es que es curioso, hemos pasado de un periodo de deflación, un periodo de menor crecimiento de los precios más que de deflación, depende de las zonas, ¿vale? A un periodo donde se están acelerando esos precios. Casualmente antes, ojo, que viene la deflación, y ahora ojo, que viene la inflación. Ahí yo creo que hay un término medio. La inflación, el Banco Central Europeo nos lo dice, mi objetivo de inflación está en torno al 2% medio-largo plazo. Por lo tanto, parece que la inflación es necesaria, pero en un determinado nivel. Así que, ¿la inflación es un riesgo? Bueno, la inflación es algo que parece que va a llegar, es algo que parece que va a determinar las jugadas o las posibilidades de revalorización de los activos, pero no tanto como un riesgo, puede ser una oportunidad también. ¿Dónde veis riesgo vosotros? Bueno, aparte, mucha gente cita el riesgo político, pero el riesgo político al final se traduce en medidas concretas, y en la medida en que los que tienen el poder no son capaces de llevar a la calle, de llevar a cabo las medidas que dicen que van a hacer,
pues la experiencia reciente nos demuestra que se habla mucho y luego a la hora de constatar cambios reales, pues hombre, siempre hay algunos, pero no son los cambios que nos habían dicho. Entonces, para nosotros eso siempre es un área que lo tendemos a tomar con un poquito más de perspectiva y basándonos sobre hechos reales más que sobre lo que dicen que van a hacer. Y luego también nos preocupa, o más que preocuparnos, nos ocupa lo que mencionaba antes de la correlación creciente de los distintos tipos de activos y mercados, donde ya parece, la impresión que uno tiene es que, oye, que de repente todo sube, todo baja. Hace 15 años, por ejemplo, pues uno podía invertir en Europa, Estados Unidos o invertir en bonos y en acciones y podía tener verdaderamente carteras muy complementarias, donde la relación rentabilidad-riesgo era muy equilibrada y ahora eso no es tanto. Entonces, bueno, pues hay que estrujarse un poquito más la cabeza, ser un poco más creativo a la hora de buscar soluciones, y las hay. Son más complejas, pero las hay. ¿Qué me dices, Guillermo? ¿Qué os preocupa a vosotros? Nosotros nos preocupa fundamentalmente los cisnes negros, es decir, aquello que no está monitorizado. Lo que está monitorizado más o menos lo podemos seguir. Todos sabemos que hay ciertos bolsillos de riesgo con la economía china, con el sistema financiero chino, con los riesgos políticos en Europa, con lo que son los distintos procesos electorales y el crecimiento de lo que son movimientos antieuropeístas en un momento determinado, con la implementación de lo que es el inicio de la negociación de salida por parte del Reino Unido y si eso va a ser más o menos amistoso, qué es lo que puede pasar con lo que es la reforma fiscal americana, que será más para lo que es el año 2018 que el 2017 en implementación, y por tanto pues ahí desde nuestro punto de vista el mercado está descontando un escenario demasiado positivo. La parte de cambio social son cosas que creemos que de medio plazo tienen más importancia y son muy difíciles de prever. Estamos ante un cambio tecnológico brutal con todo lo que es la inteligencia artificial y la desaparición de muchos puestos de trabajo a medio plazo, que eso nos va a dar una convulsión social importante, y no sabemos si el trigger es este año, el año que viene, o cómo nos vamos a organizar pues para resolver lo que son esos problemas fundamentales. ¿Qué es lo que va a ocurrir con lo que es la parte militar entre Estados Unidos y China? Pues eso es algo que puede pasar este año o puede no pasar. Ninguno le prestamos atención. Se pueden torcer las cosas en Grecia y que no haya un pago ahora. Todos creemos que no va a ser nada sustancial, pero ahí puede haber algo. O puede descontarse el que realmente la situación de fondo de lo que son las distintas economías es mucho peor de lo que las cifras nos están enseñando, y que realmente pues tengamos un movimiento de anticipación de ese cambio de ciclo que por lo que suele ocurrir con las economías, que siempre hacíamos el supuesto de que habíamos conseguido acabar con los ciclos económicos, pues eso se ha visto que no, y por tanto pues tendremos otro ciclo económico que acabará en su momento. No sabemos si en 2018 o en la segunda parte de 2017 o se prolongará hasta el 2020. Entonces, ¿Y tú, Antonio, qué dices? Lo desconocido. Yo tengo mucho miedo a lo que está pasando últimamente, porque estamos mucho más apostando por las opiniones que por los hechos, ¿no? O sea, y todo es lo que está llevando a los mercados a esta gran confusión. Yo cuando empecé a gestionar, nosotros nunca hablábamos de política, porque la política a la hora de hacer inversiones pues es muy difícil de calcular, porque los que nos dedicamos a esto no somos políticos, ¿no? Y hay gente que son profesionales de eso y que deciden. Yo creo que eso se ha hecho una mayoría ahora, las opiniones están en todos lados, todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo la comparte, todo el mundo piensa que va a pasar una cosa y luego vemos que pasa otra cosa totalmente distinta. Entonces, habría que ver los riesgos realmente a la hora de invertir, y esos riesgos son sobre todo el timing, ¿no? O sea, el timing te está marcando muchas veces que tomes decisiones equivocadas porque no estás en el timing correcto, ¿no? En el caso, yo por ejemplo, vemos muchísimo en nuestros clientes que consideran que no entran como clientes, hacen nuestro modelo de respuestas, les recomendamos una cartera y ha pasado una semana y ya nos están escribiendo diciendo, oye, es que no nos habéis recomendado un cambio, ¿no? O sea, nos tienes que recomendar. O sea, la idea que tienen muchas personas, que lo que consiste fundamentalmente en asesorar en temas de inversión, es en la rotación continua de activos, que para eso te están pagando, ¿no? O sea, en teoría te están pagando porque tú tienes un conocimiento mucho mayor que el que tiene él en su casa, porque estás o delante de una pantalla o en un grupo en un comité de inversiones. Entonces,
eso no es realidad, ¿no? O sea, la realidad está en que cada cosa tiene su momento y las inversiones hay que centrarlas desde el punto de vista de una política que vas a marcar y de unos objetivos. Entonces, los tíos que se dedican a las inversiones no saben nada de lo que va a pasar mañana, no tienen ni idea. Toman unas decisiones y esas decisiones, en función de esas decisiones, marcan su política de inversión. Y nada más. Entonces, claramente diferenciar los hechos de las opiniones. Y las opiniones, pues está muy bien para compartirlas con un café, pero nada más. Eso lo contaba ayer muy bien Paco, ¿verdad? Hablando de lo complicado que fue el año pasado, que si uno empezaba a salir y a entrar en el mercado dependiendo del Brexit, de la victoria de Trump en las elecciones, pues que seguramente se equivocó y perdió. Pero si a principio de año, ¿cómo era el ejemplo que contabas? Sí, nosotros publicamos una guía, se llama la Guía de los Mercados, lo publica JP Morgan, ¿no? Para ayudar a los asesores a tener esas conversaciones con los clientes. Y hay un damero donde vienen todos los activos desde 2006, los 10 últimos años, clasificados por su rentabilidad, siempre con el mismo color, ¿vale? Y si cogemos 2016, una cartera 50-50, creo que estoy hablando de memoria, con alrededor del 7,5%. Es decir, dentro de unos años, quien vea lo que pasó en 2016 dirá, fue un año muy bueno. Muy bueno. Sin embargo, fue bueno. Quien estuvo el año pasado en mercados no estuvo fácil en España. Ahí por eso, y a raíz de lo que decía Antonio, yo creo que hay un ejemplo importante. El otro día me lo comentaba un asesor y me pareció bastante impactante. Hemos hablado de expectativas, hemos hablado de emociones de los clientes, de psicología del inversor. El otro día me decía un asesor, en España afortunadamente es verdad que hay un ejercicio de educación financiera que hacer, pero decía Guillermo antes, hay asesores muy buenos, hay gente que asesora muy bien y desgraciadamente en España tenemos la tendencia a asesorarnos por la BBC. Y la BBC no es la cadena, sino es bodas, bautizos y comuniones, que es lo que me dice mi cuñado en la paella del domingo. Son errores que cometemos y ese es un riesgo grave, que yo creo que ahí sí que hay que actuar y hay que solucionar. El cuñado tiene razón siempre. ¿Verdad? El cuñado siempre, en mi casa, sin duda. Ten cuidado, ten cuidado. Absolutamente. Y yo creo que ese es un riesgo importante que tenemos que decir y que hay grandes asesores y que hay que tratar de beneficiarse de ellos y que nos presten sus servicios. Bueno, pero yo creo que ahí estamos avanzando, ¿no, Ramón? Estamos avanzando mucho, pero yo sí que siempre, hablando un poco de expectativas y de los hechos que decía Antonio, cuando uno se deja llevar por los estados de opinión creados, porque al final son estados de opinión que te vienen, puede ser del titular del periódico, del comentario de un amigo, del cuñado de la paella del domingo con el cuñado, o de simplemente alguien que te calienta la cabeza pues diciendo que es que compro un piso en Toledo y resulta que es que todo el mundo tiene que comprar pisos en Toledo porque me voy a duplicar la inversión. Entonces, cuando uno basa sus decisiones en ese tipo de impactos o de emociones, pues lo más probable es que se equivoque. Entonces, al final, nosotros como gestores lo que intentamos hacer es siempre, por supuesto, leer todo lo que hace y lo que escribe la competencia. Y la gente que, más que la competencia, la gente que tiene criterio. Entonces eso nos interesa siempre. Pero aparte de eso, luego nosotros lo leemos, lo echamos a un lado, lo tiramos a la basura y dice, bueno, ahora vamos a verlo todos nosotros desde cero, a ver qué vemos. Y cuando uno hace eso, es más trabajo, lleva más tiempo, pero siempre encuentra algo distinto. Puede ser una pequeña diferencia en la temporalidad, puede ser un matiz en la opinión de un político sobre qué va a hacer con la moneda del país o qué va a hacer con la política fiscal. Entonces, el componente ese humano de la gestión de las inversiones, al final del día es insustituible, porque de hecho la prueba del algodón es que si de verdad todo automatizado funcionara, pues todos tendríamos inversiones gestionadas automatizadamente y el hecho es que no es así, porque claro, las inversiones también dependen de las expectativas y las expectativas a día de hoy yo no conozco un sistema que sea capaz de modelizarlas y de predecirlas exactamente y de hecho el área más puntera de la investigación económica y financiera ahora es todo lo que tiene que ver con la psicología del inversor. Y los últimos premios Nobel son economistas y psicólogos. Entonces, ahí hay mucho número, pero también hay mucho componente que llamamos el soft, el cualitativo. Ya. El cariño. Antonio, también. ¿tú qué dices? No, yo estoy de acuerdo con los dos. O sea, que al final el elemento clave aquí de hacia dónde vamos en la inversión es fundamentalmente a conocer a las personas, más que a conocer a los mercados. Los mercados, pues bueno, están ahí, son impredecibles. eso es, funcionan, y entonces lo que desde luego tienes que estar preparado es para que a alguien, como dice Guillermo, si tenemos esperando una tragedia en la bolsa americana y que hay un 30%, pues alguien que esté invertido ahí no sufra un infarto porque haya caído, sino que esté preparado para que en el caso de que caiga lo asuma, ¿no? Y eso es el gran avance que tiene que tener
todos los temas económicos, esa relación humano con mercado. A mí hay algo que has dicho antes, Ramón, que me invita a la reflexión. Ahora mismo estamos en un mercado donde todos los activos o suben, bueno, de momento están subiendo, ¿no? Llevamos desde que hemos arrancado el año que va todo bien. Bueno, están más correlacionados. Está más correlacionado. O sea, ¿eso qué significa? ¿Que cuando vengan mal todos sufrirán? Bueno, lo que nos dice la historia reciente es que todos tienden a ir en la misma dirección, tanto de subida, y de hecho que cuando bajan hay más consenso de que todos bajen. Entonces, eso a nosotros como, digamos, como depositarios de la confianza de muchos millones de inversores, pues nos ocupa, nos preocupa y nos ocupa mucho, porque diciendo, bueno, vamos a buscar la forma de que la gente pueda tener una inversión que no esté sujeta a los mismos vaivenes que está el común del mercado. Entonces, ahora hay, bueno, pues hay tecnología de inversión nueva, muy novedosa, donde básicamente conceptualmente se entiende muy bien, pero ya hay que ser físico o matemático para llevarla a cabo. Y funciona, y es real. O sea, la inversión en factores de riesgo, la inversión en carteras correlacionadas con correlaciones negativas, son cosas muy técnicas, pero que funcionan porque es que llevan, los más listos, llevan usándolas décadas y les funcionan muy bien. Guillermo, ¿vas a decir algo? Sí. Matizas. No, sobre el asunto de las correlaciones, yo creo que ha habido un cambio sustancial en los últimos 4 meses. O sea, hoy día ya no tenemos unos niveles de correlación como los que tuvimos en 2016 entre todos los activos, y eso está permitiendo además el que precisamente los fondos de gestión activa lo hagan mejor que lo que fue en los últimos años. Y eso es una oportunidad fuerte también para que los gestores, entre comillas, se luzcan en lo que es la visión que tienen de los mercados, y también te permite diversificar mejor lo que es esa parte de las inversiones y no ser tan dependiente única y exclusivamente de lo que son las direccionalidades de mercado, en donde sí que es cierto que entre cada uno de los activos suele haber una mayor direccionalidad, pero ahora mismo las correlaciones que hay entre activos distintos afortunadamente han bajado y están generando más oportunidades para poder diversificar esas inversiones. Pero antes, siempre que la bolsa subía, la deuda caía. Cuando la bolsa caía, la deuda actuaba como refugio, activo refugio. Ahora eso ya no pasa. Es que tienes distintas fases del ciclo económico. Hay ciclo económico y ciclo de inversión. Ambos difieren. Entonces, invertir también basado en lo que es análisis económico puro es, desde nuestro punto de vista, una gestión incompleta. Hay que hacer análisis económico y análisis financiero y análisis de mercados. Y de todo eso, pues, extraer lo que son las mejores conclusiones. Como decimos, estamos ante un cambio tecnológico brutal, y ese cambio tecnológico brutal, igual que los cambios anteriores que hubo con la primera y la segunda revolución industrial, son choques deflacionistas brutales dentro de lo que es el sistema, con lo cual los riesgos deflacionistas de largo plazo no han desaparecido. Si tú te coges las estadísticas de precios del Reino Unido desde 1500 hasta 1800, lo que tuviste fue precios estables o bajando. Y eso, además, desde un punto de vista digamos, de equidad social, es mejor, porque no estás dejando que la parte más débil, que no tenga capacidad de negociación salarial, se vea influenciada por lo que son inflaciones importadas o creadas de manera artificial, como está sucediendo hoy día con lo que son los bancos centrales. A mí el que los bancos centrales digan que el objetivo de inflación es un 2%, que eso es equilibrio, no, equilibrio es 0. Y dentro de eso lo que tienes es precios que bajan y precios que suben de acuerdo a lo que son las eficiencias productivas que se van generando, y eso redunda en lo que es beneficio global. Lo demás es un artificio, simplemente porque lo que hemos tenido en los últimos 25 años ha sido un crecimiento brutal en lo que son los niveles de endeudamiento, sobre todo deuda pública, después de la crisis del 2008, que pasamos deuda privada a deuda pública, y esto ahora hay que resolver la pelota de la deuda pública a través de lo que es la represión financiera, y esa represión financiera lo que implica son tipos bajos de manera consistente por parte de los reguladores, a los que por arte de magia les hemos dado la capacidad de decir la intervención de lo que son los precios, en lugar también con el regulador, que es lo que... En lugar de dejar que fluya el mercado y que haga el clearing de lo que son esos activos, y a partir de ahí, pues, digamos, lo que es el análisis fundamental, pues se ve
perturbado por lo que es esa parte de los tipos de interés. Entonces, ¿qué tienes en Estados Unidos? Básicamente, descuento de 2 subidas, entre 2 y 3 subidas por parte de la Reserva Federal. Eso está metido ahora en mercado, con lo cual, si sucede, no va a sorprender a nadie. La cuestión es si vamos a tener más aceleración en lo que son las tasas de inflación y, por tanto, una política más elevada, ya me callo. Sí, porque me quedan 2 minutos escasos y os quería pedir para terminar un titular, para poner el colofón, el broche de oro a esta edición de Phil Capital Talks. 2017, el año de Paco. 2017, esto de empezar primero es un hándicap, ¿eh? No, 2017. El año de estar invertido con profesionales, como todos los años. Ramón, ¿tú qué dices? Pues es el año en el que el mundo sigue creciendo, en todas las regiones y países. 2017, Guillermo, el año de... El año de la gestión activa. De la gestión activa. ¿Y tú qué dices? Pues de las oportunidades y del asesoramiento robótico. El gran diferencial, la inversión individualizada. Bueno, va a ser bueno, ¿no? 2017. Yo espero que sí. Y los que vengan. Y los que vengan. Pues Paco, muchísimas gracias. Paco Márquez de Prado de JP Morgan Asset Management. Muchísimas gracias. Que repitamos pronto. Perfecto, encantado. Ramón Pereira de Franklin Templeton. A ver si nos vemos más a menudo. Sí, Ramón, gracias, encantada. Ha sido un placer. Guillermo Hermida de CaixaBank Asset Management, encantada, ha sido un placer. Lo mismo digo. También, que repitas pronto en este Phil Capital Talks. Y Antonio, a ti te veo el viernes en Radio Pues Intereconomía, ¿no? Seguiremos hablando. Sí, seguiremos hablando de gestión activa, de fondos de inversión. El triunfo de la gestión activa. Ah, el triunfo, el éxito de la gestión activa. Muchas gracias, Antonio. Hasta el viernes. Gracias. Señoras, señores, muchísimas gracias por seguirnos en esta edición de Phil Capital Talks. Esperemos haber puesto nuestro granito de arena para que ustedes comprendan, entiendan cómo funcionan los mercados y para que sitúen las oportunidades y también los riesgos en este año 2017. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Adiós.